Queridos hermanos, Dios me le continúe bendiciendo ricamente. Les invito a buscar en su Biblia Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estamos viendo una serie que se titula Lo que debemos conocer de Jesús, a través del libro del Evangelio de Juan, cuyo propósito está en Juan 20, 31, el cual hemos ratificado todos estos días, todas estas veces que estamos hablando. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Bueno, el propósito de Juan, el autor, el apóstol, es mostrarnos esto a través de la vida de Jesús. Y el apóstol es uno de los evangelios que escogió porciones selectas de la vida de Jesús para mostrarnos esto. Existen otros 3 evangelios, que es el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, que le llaman evangelios sinópticos. Son evangelios que son biográficos, pero también son cronológicos. O sea, de alguna manera van viendo la historia de Jesús, como fue sucediendo, y ellos nos cuentan de cada uno con su respectivo propósito, mostrando a Jesús de una manera especial. Pero Juan, el apóstol Juan, que es el que estamos viendo, nos quiere mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida de su nombre. Así que hoy nos corresponde la porción del capítulo 2, del versículo 13 al 21. He titulado, casi como dice el título de las algunas versiones de la Biblia, la limpieza del templo. Leamos la palabra de Dios. Dice en el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra de a qué haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos al Señor. Padre celestial que estás en los cielos, bendícenos a través de la iluminación de tu Espíritu Santo. Guíanos toda la verdad y prepara cada corazón con respecto a lo espiritual de Dios, para que tú ministres a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El título: la limpieza del templo. Cuando encontramos este pasaje, está inmerso en 2 pasajes, o sea, está en el medio de 2 pasajes, que es el contexto que le antecede y le precede.
vemos que él descendió a Capernaum después de haber convertido el agua en vino y estuvo allí, dice, no muchos días. Por supuesto, Capernaum está a las orillas del mar, cerca del mar de Galilea, y Jerusalén es un monte que está mucho más alto. Por eso es que la palabra dice, y subió a Jerusalén. En este sentido, encontramos que el comienzo del ministerio público de Jesús comenzó con una fiesta privada, familiar, doméstica, que era la boda, pero realmente, públicamente, ante las autoridades, ante los judíos, ante el pueblo, el comienzo del ministerio de Jesús es en este preciso momento, cuando Él empieza a revelarse como el Mesías, como el Cristo, a mostrar que Él tiene una forma de enseñar diferente. Y es en este pasaje, en este tiempo. La palabra dice, comenzando el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, la Pascua es una de las fiestas más importantes que tienen los judíos, porque ahí se celebra todo lo que es la liberación del pueblo judío de Egipto. Pero esta fiesta se pegaba con una fiesta que se llama la fiesta de las enramadas, de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 5 días, era una celebración de 5 días, aunque la Pascua era un solo día que se celebraba. Por eso encontramos acá que el Señor, en la palabra, nos muestra que esto ocurrió en el tiempo, un tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque en la Pascua no solamente la celebraban los locales, sino que todas las familias judías y los extranjeros que adoraban a Dios visitaban justamente en ese tiempo a Jerusalén, y era la famosa caminata de los peregrinos que entraban a Jerusalén, y era como, una fiesta realmente muy grande, y había muchísima gente, y esto daba para muchas cosas, y entre las cosas que podemos encontrar vamos a revisar algunas de ellas. Pero mi enseñanza central para el día de hoy, y está basada en el versículo 21 de este pasaje, es que Jesús es el verdadero templo donde reside toda la plenitud de la deidad de Dios. Fíjense esto, hermano. Mi enseñanza central muestra que Jesús quiere enseñarnos algo. Nuestra serie dice lo que debemos saber acerca de Jesús. Y en este pasaje Jesús muestra algo de Él que es muy importante para nosotros, especialmente en el día de hoy. Así que vamos a estar atentos a esta enseñanza central. Jesús es el verdadero templo donde reside toda la plenitud de la deidad de Dios. Como objetivo, como creyentes, queremos, como creyentes, somos templo de Dios, teniendo como cabeza ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si encontramos y vemos en Colosenses capítulo 1:18, Colosenses 1:18, encontramos esta verdad interesante. Dice en el Colosenses 1:18, Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y este pasaje de Colosenses nos abre un poquito más la luz hacia lo que es la verdad central, y como objetivo, entonces, como creyentes somos templo de Dios, y teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje encontraremos aspectos proféticos relacionados con el templo del Señor. Varios aspectos relacionados proféticamente con el templo del Señor. Y lo primero que encontramos en este pasaje, el primer aspecto, es que existe, por lo que dice la palabra acá, en el versículo 13 y 14, que se empezaron a hacer,
o hiciste un negocio en el templo de Dios. Y ese es el primer aspecto que debemos saber. El negocio en el templo de Dios, versículo 13-14 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió de Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. En la versión, en nueva traducción del viviente, dice que él dio a los que estaban haciendo comercio dentro del templo. Y es interesante porque como la Pascua era una de las fiestas más importantes de los judíos, en esa semana llegaba muchísima gente del extranjero hacia Jerusalén. Y los judíos venían con un propósito, el propósito de adorar a Dios. El propósito del templo es que en el templo de Jerusalén era que las personas se podían acercar a adorar a Dios. De hecho, Isaías 57, versículo 6, dice que Dios le revela a Isaías ahí, en el versículo 57, 6, dice que Él es una casa de oración. Permítanme buscar rapidito aquí una nota que tengo. 56.7, perdón, déjame ver la nota. 56.7 dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto es lo que ocurría en la fiesta. Estaba el templo de Dios lleno de gente, y se cree que el lugar donde estaban los bueyes, las palomas, la venta, y estaban los cambistas, era el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles, la referencia es que los cambistas tenían un propósito, era como una casa de cambio hoy en día para nosotros, donde traemos dinero del extranjero y lo convertimos en la moneda local. Era exactamente eso. Los cambistas estaban ahí para convertir el dinero de afuera de las otras naciones en moneda local de circulación de Jerusalén. Y en ese sentido, por eso se cree que era el atrio de los gentiles, porque eran los que traían dinero de afuera para que ellos pudieran cambiar todo esto. Cuando Jesús observa todas estas cosas, quizás en principio los que controlan toda esta venta de alguna manera son los sacerdotes. Los sacerdotes, porque el único autorizado para decir si un animal estaba perfecto para la adoración y el sacrificio por los pecados era el sacerdote. Y el sacerdote veía el animal y decía: imperfecto, no sirve. Entonces la persona tenía que vender ese animal a otra persona y comprar el animal que ellos vendían. Y ahí empezó, ¿cómo se dice? Como dice, el negocio a florecer. ¿Por qué? Porque empezó a crecer de manera abundante todas estas cosas. Entonces fíjense, los encargados de chequear los sacrificios eran los sacerdotes. También en ese tiempo se recogía el tributo del templo. Todo esto tenía un propósito: mantener el templo de Dios. Lo que comenzó con una buena intención se convirtió después en un gran negocio florecente. Porque a los peregrinos venir tan lejos no podían traer sus animales. Para ellos era mejor traer el dinero y comprar los animales que eran seleccionados, que eran correctos según el sacerdocio, eran perfectos para lo que es la adoración del Señor en el templo. También vemos que habían palomas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía la fuerza, el dinero, y había un grupo de judíos que podía venir que sean de bajos recursos.
Y recuerde que en vez del cordero podían sustituirlo por 2 palomas si eran debajo del recurso. Entonces también estaban los que vendían palomas ahí. O sea, de alguna manera el sacerdocio tenía cubierto todo el negocio completo del Señor alrededor del templo de Dios. Y esto es quizás lo que hace que nuestro Señor, cuando ve todas estas cosas, se encienda de alguna manera su rabia, su ira. La ira de Dios, la ira de Jesús aquí, esa es una ira autorizada por Dios, por el celo de su gracia. Vemos aquí más adelante que habla de eso. Pero fíjense ¿qué podemos ver en estos 2 primeros versículos? Que el propósito en el templo era un negocio comercial. Había un negocio comercial dirigido directamente por el sacerdocio del templo de Israel. Y era algo que causaba mucha indignación en el Señor. Pero hay una profecía en Jeremías 7:11 que nos dice algo de eso. En Jeremías 7:11 se habla de una profecía alrededor del templo. En este caso estamos hablando de que Jeremías profetizó antes de la deportación de Babilonia, y es en el tiempo de los babilonios donde se destruye el primer templo hecho por Salomón. Y entonces el Señor hace una profecía con respecto al templo y con respecto al sacerdocio en el 7:11, que dice lo siguiente. Dice la palabra. Bueno, para que ustedes vean que están hablando, podemos ver de alguna manera en los primeros versículos. En el versículo 4, por ejemplo, dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué? Porque los judíos estaban creyendo como utilizando de alguna manera el edificio del templo de Dios como un lugar de seguridad absoluta, que Dios nunca iba a destruir ese templo, y que estar cerca del templo significaba estar seguro de alguna manera. Y Dios le está predicando a ellos diciendo: no proclamen esta mentira delante de las personas. Entonces en el versículo 8 dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, bajando el falso testimonio, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y no podréis, y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual mi nombre es invocado, y diréis: libranos somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces en el versículo 11 es el versículo que está hablando sobre el templo en este momento, que se está cumpliendo aquí, donde Jesús va a hacer algo. Dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre el cual mi nombre es invocado. He aquí, yo también, yo lo veo, dice Jehová. Entonces, en los evangelios, los 3 evangelios se llaman sinópticos, hablan de esta misma porción, pero tienen una diferencia con respecto al de Juan. La única diferencia es que esta porción aparece en Juan en el primer año del ministerio de Jesús, aquí en donde lo estamos leyendo ahorita, y en los otros 3 evangelios aparece en el tercer año del ministerio de Jesús. Los comentaristas dicen, los grandes estudiosos dicen que el Señor hizo 2 limpiezas del templo. Una, que es la que Juan está relatando, la cual tiene la mayor cantidad de versículos relacionados con el tema. Son 10 versículos. Y las otras tienen menos versículos dedicados al tema, pero los 3 coinciden en que se hizo en el tercer año del ministerio de Jesús. Se cree que hubo 2 limpiezas que el Señor hizo.
Esto, como se dijo, no se puede constatar a manera cierta, pero la mayoría de los comentaristas dicen que esta es la primera limpieza que hizo Jesús en el templo. Y entonces, en esta palabra de Jeremías es la que está viendo Jesús en desarrollo. Cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque no solamente los judíos empezaron a abusar de los sacrificios al vender, quitarse animales imperfectos y venderlos perfectos, sino que los cambistas también extorsionaban a los extranjeros con los cambios. Las tasas eran realmente altísimas y ellos sacaban mucho provecho, y supuestamente todo esto iba por un solo pote, un pote que iba a hacer el gran negocio del templo, el cual estaba guiado por los sacerdotes. Y ese es el primer aspecto que vemos, el cumplimiento de la profecía de Jeremías en el templo. El segundo aspecto tiene que ver con la intervención de Jesús en la limpieza del templo. En versículos del 15 al 17. Dice la palabra: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La palabra lo que muestra es que el Señor hizo un azote de cuerda, y no fue para pegarle a nadie, porque la gente piensa que azotó a alguien o algo así. No, sino que el azote de cuerdas lo tomó como una señal de autoridad sobre ellos. Hizo el azote de cuerda para darle una señal de autoridad. Yo me imagino, y esto ya es mi imaginación con respecto a lo que es la escena, y a lo mejor a través de las películas podemos también ver y recrear estas cosas, porque la gente de Hollywood ha hecho muchas películas sobre Jesús, y utilizamos una película de Jesús para predicar, que es la película de Jesús, ¿cierto? Entonces podemos ver que el azote de cuerdas quizás fue para que los animales pudieran caminar más rápido hacia la salida. De alguna manera, él echó a todos los corderos, a los bueyes, todas estas cosas que estaban ahí, empezó a sacarlas del templo, volteó las mesas de los cambistas, le volcó las mesas, esparció las monedas, y a los que vendían palomas, miren lo que le digo: quítenla de aquí. Porque las palomitas son más tranquilitas, a lo mejor estaban en sus, ¿cómo se llama? En sus aulitas. Quiten esto de aquí. Y ahí empieza a intervenir el Señor. Realmente, ¿qué es lo que muestra Jesús aquí? Muestra una indignación por la denigrante actitud hacia el templo. El templo de Dios, el propósito del templo es casa de oración, es para adorar al Señor. Y ellos lo habían convertido en un mercado. Dice: prepararon un azote de cuerdas demostrando su autoridad para hacer la limpieza. Expulsó a todos los animales, los cambistas, los vendedores, todos de allí. Y se cumple otra profecía, que es el del Salmo 69:9. En esa profecía del Salmo 69 dice: el celo de tu casa me consume. El salmista, cuando escribió esto, el único que podía hacer esto era el Mesías. De alguna manera sus discípulos se acordaron de esa palabra y se dieron cuenta de que el que estaba haciendo la limpieza del templo era realmente el Mesías. Así que Jesús hace esta primera limpieza del templo y saca a todos alrededor del templo, del atrio de los gentiles, y de alguna manera le da comodidad ahora a los extranjeros que venían a adorar a Dios a cumplir su propósito original, que era adorar al Señor. Casa de oración será llamada el templo del Señor. El tercer aspecto que encontramos alrededor, aparte de que había un negocio en el templo y Jesús quiso hacer una limpieza del templo, es que
que los judíos intervienen y piden a Jesús que le demuestre con una señal su autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Los judíos piden una señal para demostrar su autoridad. 18 dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Dijeron después los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Realmente aquí lo que vemos es que Jesús, cuando le piden la señal, le da una señal por profecía. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué tipo de señal le estaba dando a ellos? Era una profecía y una referencia profética. Una profecía que tenía que ver con algo que ellos no entendieron. Ellos no entendieron la palabra que Jesús le estaba diciendo. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendieron lo que quería decir. Más bien se sorprendieron porque la referencia de la construcción del templo era de 46 años. Y para ellos era algo increíble y exagerado que Jesús pudiera levantarlo en 3 días. Pero aquí hablamos de que Él estaba haciendo una profecía ¿sobre quién? Sobre su muerte y sobre su resurrección. Sobre su muerte y su resurrección. Esa era la profecía. Ellos no la entendieron. Y los discípulos quizás tampoco la entendieron. A veces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos leer cosas, podemos estudiarla, y a veces no entendemos a ciencia cierta lo que la palabra o lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. Pero más adelante Dios muestra cómo es el significado de esto que está diciendo. Y eso es lo que ocurre aquí. Él lanza una profecía en medio de la pregunta de ellos, dan una señal, y la única señal que ellos dan es la señal de que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, los judíos reaccionaron escépticos hacia lo que Jesús decía. Pero también dice la palabra que es una referencia profética. ¿Por qué? Porque el templo del Señor va a ser como una especie de institución importante alrededor de toda la vida del Israel. Por ejemplo, déjame explicarle, se construyeron 3 templos, o se van a construir 3 templos, para que tengamos una idea de lo que es en el tiempo la utilización del templo. Primero, el primer templo lo construyó Salomón. Ese templo fue destruido por los babilonios. Cuando vinieron, Nabucodonosor destruyó todo el templo y lo derrumbó completo. Luego de la deportación de Babilonia, Dios llamó a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, en el 515 a.C., y empezaron y sembraron las bases para construir el segundo templo, que es el templo que Jesús está viendo en ese momento. Ese es el segundo templo. El segundo templo está construido y es destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Destruido totalmente. Y de hecho, desde ahí para acá no ha habido más templos. Pero resulta que hay una referencia profética en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, estamos hablando del tema con respecto a la venida de Cristo. Está hablando de Pablo a los tesalonicenses. Dice que ellos que no se dejen mover fácilmente de lo que ellos habían aprendido de él por la segunda venida.
Porque él dice algo en el versículo que dice: nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que venga el Señor, se tiene que manifestar el hijo de pecado, la apostasía en contra de todo lo que se llama Dios. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o es objeto de culto. Por tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fíjense en este pasaje, porque es una referencia profética, lo que está diciendo Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque el templo realmente fue destruido en el año 70 después de Cristo y ya no ha habido más construcción de templo. Pero para que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y se haga pasar por Dios, tiene que estar construido el templo nuevamente. El único problema es que en el lugar donde estaba el templo, ahora está la cúpula de la roca, la mezquita más importante de los musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El templo viene a jugar un papel importante en toda la historia de Israel. Y ese templo va a ser otra vez construido. Y hoy hay planes en los judíos. Tienen un instituto que se llama el Instituto del Templo de Israel, que tiene la maqueta ya lista para la construcción. Y lo cumple de esto es que si China pudo montar un hospital completo en un mes, construido completo, preconstruido, y lo hizo en un mes, imagínense, un templo no lo podrán hacer en 3 días. Claro que sí. Ya el plan está hecho, ya los judíos tienen sus planos, ya los judíos tienen el instituto del templo. Usted puede entrar a YouTube y buscar Instituto del Templo de los Judíos y van a ver un hombre que es israelita que se llama Bacarí, un Bacarí sueco en Israel. Él enseña todo lo que está listo para el templo, los trajes de sus sacerdotes, los trajes de los sacerdotes. El gran tazón grandote que le llamaban mar, ya está listo, están todos. Hasta tiene un arca del pacto lista para montar el templo y hacerlo. Y el templo va a jugar un propósito profético en el futuro. Por eso es que tenemos que estar pendientes de todas estas acciones proféticas alrededor del templo. Entonces Jesús le pide esa señal, le muestra, que demuestre con una señal su autoridad, y el único que da es una profecía y una referencia profética sobre el templo. Pero dice la palabra que después de esto, versículos 20 y 21 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Mas él hablaba del verdadero templo del Señor en la tierra, su propio cuerpo. Él decía: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. El cuarto paso es que Jesús revela, según el autor, que es Juan, que Él es el verdadero templo donde reside la plenitud de la deidad de Dios. Cuando Salomón construyó su templo, él le pidió en oración que tu presencia nunca te falte en ese lugar. Y todavía pasaron muchísimos años y el templo estaba en pie. Y recuerdan cuando comenzó el proceso de la llegada del Mesías, que un ángel se le apareció a Zacarías cuando estaba haciendo el incienso dentro del lugar santísimo y le dijo: tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. Y ese hijo era Juan el Bautista, el precursor del Señor. Y luego que nació él, vino a los 6 meses Jesús, y ahí comenzó el proceso. El templo mostraba que Dios seguía usando su templo para su presencia y para comunicarse de alguna manera con
los israelitas. Pero ahora había un cambio que estaba revelando Jesús, que el templo, el verdadero templo de Dios era su cuerpo. ¿Por qué? Porque en él estaba la plenitud de la deidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban juntos a Jesús en vida, y ahora Dios estaba haciendo un cuerpo. El templo que se veía, que estaba hecho de piedra, que era donde reside la presencia del Señor, ahora como que estaba haciendo Dios Jesús un cambio, y ese cuerpo ahora se vuelve el templo del Señor. El templo del Señor. Dice que sus discípulos recordaron estas palabras exactamente después que Él resucitó. Al recordarlas, creyeron las escrituras del Señor y las palabras que había dicho Jesús en el Nuevo Testamento, que para nosotros son importantes. Las palabras de Jesús son también como profecías para nosotros. ¿Por qué? Porque Él mostró tener la autoridad para decir las cosas, y su Padre le dio esa autoridad. Recordamos que leímos bueno, vamos a leer en Mateo, ya le digo el pasaje, en Mateo, voy a buscar aquí rapidito mis notas. Mateo 12:6. Mateo 12:6, el Señor hablando de estas cosas en otra parte del Evangelio, dice en Mateo 12:6, pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Colosenses que Él iba a ser la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El principio, Él es el principio, es supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos, y es Él que es el primero en todo. Y ese nuevo templo que Dios empezaba a mostrar o a revelar, comenzaba con su Hijo Jesús. Y en otra parte de la palabra dice también, con respecto en Romanos, ya lo voy a decir, Romanos capítulo 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y juntamente con Él seremos glorificados. Y en otro, en 1 Corintios 3:16, que ya lo leí, dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y aquí es donde viene la gran verdad, la gran enseñanza central. Jesús revela que Él es el verdadero templo de Dios, en el cual reside la plenitud de la deidad de Dios. Y nosotros, al creer en Él, al anexarnos a Él, nos convertimos todos juntos en ese único templo que ahora es el templo clave del Señor. Ahora Dios, recuerdo las palabras de Jesús hacia la mujer samaritana, le dice, ahora viene la hora que ni en este monte, ni en el de ustedes se adorará al Padre, sino Dios busca a todos los adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y dónde tú puedes adorar en espíritu y en verdad? En el templo de Dios, en el cuerpo del Señor. Eso es, por eso es que Pablo habla de la cabeza y del cuerpo, porque Cristo es el templo del Señor, y nosotros vamos a fundar toda un templo santo y glorioso a través de la historia, y es la iglesia universal lo que está hablando el Señor. Por eso es que debemos confiar, como dijeron los discípulos, en las Escrituras, y debemos confiar en el aliento o la Escritura soplada por Dios a través de los autores, a través de las mismas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Debemos confiar en Él. Hermanos,
Cuando Jesús muestra todo esto, nos muestra una gran enseñanza central. Él es el verdadero templo donde recibe toda la plenitud de la verdad. Luego Jesús hace una profecía y le dice a sus discípulos, ya casi al final de su ministerio, ninguna piedra quedará sobre otra, todo será destruido. Y en el año 70 se cumplió la palabra del Señor. Fue destruido el templo de Dios y ya ese templo no existe. No hay templo en Jerusalén, porque el verdadero templo del Señor es el cuerpo de Jesús y nosotros somos miembros de ese templo. Cada uno porque somos parte de los que han recibido al Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres participar y ser parte del templo de Dios, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La única forma de que seamos miembros o parte del templo del Señor, todos juntos, es que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Terminamos con una sencilla aplicación, hermano. Debemos confiar plenamente en nuestra roca de salvación, que es Jesús. Él es la piedra angular, que decían los evangelios, la piedra angular que desecharon los edificadores. Porque Él es el verdadero templo de Dios. Aquí hay uno superior al templo, dice Mateo. Confiemos en la Sagrada Escritura, confiemos en Jesús y confiemos en Dios y Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.